Tenía 22 años. Entonces resulta que en el año nuevo fui a la playa cerca de donde vivo y recuerdo que uno de los jóvenes me dio la mano, extendió la mano para que subiera a la camioneta. Sentí algo muy profundo dentro de mí, una voz que decía, no vayas. En el momento en que me di de cabeza contra esa piedra, también terminé saliendo del cuerpo. Y escuché así, ella dejó de respirar, ella se está muriendo, ella se está muriendo. Y allí no sentía ningún tipo de dolor, no sentía tristeza, me encontraba realmente muy bien. Y entonces finalmente llegué al famoso puente y justo en ese momento, cuando llegué al puente, me di cuenta de que había una presencia, una conciencia a mi lado. A esa conciencia hoy la llamo mi protectora. Y así llegamos a un determinado punto del puente y ella me dijo de esta manera, si vas para allá, ya no podrás regresar nunca más. Pero quiero, antes de que decidas si quieres ir o no, porque la decisión es tuya, quiero mostrarte una cosa. Lo Invisible Brasil. Con tan solo 22 años, Rosana pasaba por una profunda depresión y sentía que todos sus sueños se habían derrumbado. Una noche, durante una celebración, vivió un brutal accidente que la dejó al borde de la muerte. Lo que ocurrió después la hizo cambiar por completo su forma de entender la vida, la muerte y la conciencia. Hoy nos contará cómo abandonó su cuerpo, quién la acompañó al otro lado y, finalmente, por qué decidió regresar. Los relatos más extraordinarios no conocen de fronteras, es por eso que hoy les presentamos por primera vez Lo Invisible Brasil, una sección dedicada a descubrir experiencias extraordinarias vividas en Brasil, testimonios exclusivos que serán doblados para todos ustedes. Bienvenidos a este primer episodio de Lo Invisible Brasil. Hola Rosana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un gusto poder contar con tu presencia. Tenía ganas de invitarte, pero no se había dado hasta el momento, pero ya te tenemos acá y nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Estás en tu casa. Yo soy quien te agradece, es un honor estar aquí en tu canal y poder hablar sobre lo que me ocurrió en aquella época y cómo fui desenvolviéndome a lo largo de todo este tiempo hasta llegar finalmente aquí y poder hablar para más personas, que también podrán ayudar a quienes nos están viendo ahora mismo. Rosana, cuéntanos cómo estaba tu vida, qué estaba pasando en tu vida cuando tú vives tu primera experiencia cercana a la muerte. ¿Qué estaba ocurriendo previamente? ¿Cómo estabas tú en la vida? Lo cierto es que yo era muy joven cuando tuvo lugar mi experiencia cercana a la muerte. Tenía 22 años, en realidad era el año en que iba a cumplir 22 años. Yo venía en una etapa de crecimiento en la que quería estudiar, siempre tuve claro que quería estudiar, ir a la universidad y viajar por el mundo, siempre tuve ese deseo dentro de mí. Incluso bromeaba, estudié periodismo y decía en broma que iba a ser corresponsal bancaria, que iba a estudiar geopolítica y hablar sobre eso. Y así fue como continué mi camino y la verdad es que todo iba muy bien en mi vida. Sin embargo, de repente me quedé embarazada. Fue algo totalmente inesperado y ese suceso hizo que tuviera que cambiar mi rumbo y cambiar mis planes. Tuve que dejar mis estudios en la universidad por un tiempo y entonces de repente me vi con un hijo pequeño porque fui madre soltera y decidí que no quise casarme en ese momento. Y la verdad es que estaba pasando por una etapa de depresión posparto muy difícil. Y esa depresión posparto la pasé prácticamente sola, porque no conseguía hablar de ello con nadie. Y ni siquiera sabía en aquel entonces que podía pedir ayuda profesional con todo eso. En esa época, estoy hablando de hace 35 años, ¿no? Porque mi hija tiene 35 años y no existía, no se hablaba mucho de eso. Y realmente considero que aquel día, debido a esa depresión y a esa tristeza tan profunda que me embargaba, también creo que terminé provocando mi propia experiencia cercana a la muerte de una manera inconsciente. En ese estado de desesperación de forma interna, terminé pidiendo dejar de existir, porque una experiencia cercana a la muerte es exactamente eso.
Fui descubriendo que uno se va entristeciendo, no quiere quedarse aquí, yo ya no encajaba más aquí, no quería quedarme más aquí. Pero no es que yo quisiera morir, no era eso. No es que yo quisiera suicidarme, no era eso. Pero mi inconsciente simplemente ya no quería seguir viviendo más en este lugar. Porque parecía que todo había terminado para mí, que ya no existía otra alternativa. Entonces, resulta que en el año nuevo, fue un año nuevo muy especial, mi hermano, tengo un hermano con el que somos sumamente unidos. Ese hermano mío vino y me dijo así: vamos a la playa a pasar el año nuevo para que te distraigas un poco, porque yo no salía de casa. Y terminé yendo, fui a la playa cerca de donde vivo. Al llegar a la playa estaba llena, llena así. Había mucha gente, no se podía caminar por la playa, no se podía mover, ni siquiera el coche podía avanzar. Todos los coches estaban totalmente atascados y cosas por el estilo. Y nos quedamos justo frente a un coche que se trataba de una camioneta. Y esa camioneta tenía mucha gente atrás, había muchos jóvenes atrás. Y recuerdo que uno de los jóvenes me dio la mano, extendió la mano para que subiera a la camioneta. Todo el mundo estaba celebrando, todos felices. Faltaba poco para que celebráramos el año nuevo. En el momento en que esa persona extendió la mano y yo la miré, sentí algo muy profundo dentro de mí, una voz que decía: no vayas, esa fuerte intuición. De tanto que estiré y luego retiré mi propia mano, me acuerdo perfectamente de eso, retiré mi mano con duda, pero entonces la persona insistió: no, ven aquí, ven, súbete ahora mismo y tal, de tanto que la persona me insistió. Y ahí fue mi primera investigación seria que empecé a hacer por mi cuenta, fue que me di cuenta de que no podemos hacer absolutamente nada simplemente por impulso, ¿verdad? Y seguir tu intuición, ¿no? Y en el momento en que extendí la mano, en ese momento que extendí la mano, la persona, el coche, no sé cómo, el coche se fue. En ese momento en que el coche se fue, me di de cabeza contra una piedra. Ya estaba subiendo al coche. Y me di de cabeza contra una piedra, pero como yo tenía proyección consciente, yo salía, ya sabía que salía del cuerpo. En el momento en que me di de cabeza contra esa piedra, también terminé saliendo del cuerpo. Fue natural para mí, era natural para mí. Y miré mi cuerpo, tuve una convulsión. Entonces empecé a girar, mi cuerpo empezó a girar y yo mirando toda esa escena, llegaron personas, había enfermeros cerca y entonces empezaron a hacer los primeros auxilios. Cuando dejé de convulsionar, que paré, mi cuerpo se detuvo, entonces empezaron a hacer el ejercicio en mi pecho. Respiración boca a boca y escuché así: ella dejó de respirar, ella se detuvo. Vamos a llevarla al hospital, ella se está muriendo, ella se está muriendo. En el momento que escuché eso, dije, me dio un alivio total al mirar mi cuerpo así. Me fui, me marché. Ya no quise quedarme porque esta experiencia trae una paz muy profunda. Y allí no sentía ningún tipo de dolor, no sentía tristeza, me encontraba realmente muy bien. Y me fui a caminar. Salí a caminar un rato, pasé por varios lugares hermosos que ya conocía muy bien y que me gustaba visitar siempre. Incluso estuve en la playa. Y entonces finalmente llegué al famoso puente que todo el mundo menciona cuando relata esta experiencia. Y justo en ese momento, cuando llegué al puente, me di cuenta de que había una presencia, una conciencia a mi lado que estaba siempre conmigo. A esa conciencia hoy la llamo mi protectora. En ese momento no le había puesto nombre, no sabía quién era, pero sabía que siempre era ella. Desde que la vi cuando tenía 3 años, sabía que siempre me acompañaba, especialmente cuando salía del cuerpo. Y ella la miré, estaba allí, ya era una conciencia conocida para mí, no sentí miedo, no tenía miedo, y fue conversando conmigo. Y ella fue hablándome suavemente, era una energía femenina muy cálida que después de un tiempo descubrí finalmente que era mi abuela paterna.
Yo no lo sabía en ese momento, simplemente seguí adelante. No conocía a mi abuela paterna porque ella murió lamentablemente mucho antes de que yo pudiera conocerla en persona. Y solo supe con certeza que era ella una vez cuando mi madre me mostró la única foto antigua que tenía guardada de la madre de mi propio padre. Y entonces me quedé mirando y dije, wow, era mi propia abuela paterna. Pero ella fue hablándome, fue caminando conmigo, era un puente muy extenso, pasaban muchas conciencias a mi lado, así, yo las veía pasar. Y ella fue hablándome y me dijo así, ¿sabes que esto ya te ha pasado en otras vidas, verdad? Y yo dije, ¿de verdad? No me acuerdo de nada, no logro recordarlo por mucho que me esfuerce. Entonces, ella fue contándome los detalles con calma, insistiendo, y así llegamos a un determinado punto del puente, y ella me dijo de esta manera, mira, hemos llegado a un momento en el que si vas para allá, ya no podrás regresar nunca más. Pero quiero, antes de que decidas si quieres ir o no, porque la decisión es tuya, quiero mostrarte una cosa. Y ella abre una pantalla, como si fuera una pantalla de televisor, de esos antiguos de tubo, en blanco y negro todavía, ¿sabes? Entonces se abre ante mí una gran pantalla. Y en esa misma pantalla me muestra varias de mis vidas pasadas. Incluso en las 2 últimas veces que vine a este lugar, también tuve una SM. Solo que en esas ocasiones opté por no regresar todavía. En una de mis vidas todavía estuve 10 años en coma. Después de 10 años, y yo al lado de mi cuerpo pude observar todo aquello. Estuve al lado de mi cuerpo durante esos 10 años. Y 10 años estuve en coma profundo, hasta que finalmente tomé la decisión de no regresar jamás. Y entonces ella dijo así, ¿no fue eso lo que acordaste esta vez? Esta vez dijiste que ibas a pasar por este momento y seguir adelante. Y ibas a hacer un reciclaje que hoy en día yo menciono. Y eso me impactó. Y en ese momento ella me dijo lo siguiente. Incluso habías llegado al compromiso de que ibas a traer contigo algunas conciencias y que ibas a cuidar de esas conciencias. Y justo en ese instante me di cuenta de que realmente era mi propia hija. La había extrañado muchísimo. Entonces dije, wow, es mi hija. Y ella tenía un añito. Y entonces en ese momento me desesperé, me dije a mí misma, wow, es verdad, de verdad necesito volver, necesito encontrar a mi hija. Y fue justo en ese instante cuando finalmente volví. Cuando finalmente volví en sí, porque después de aquel terrible evento en el que caí de cabeza, no sé cómo fui a parar porque no vi absolutamente nada, no sé cómo llegué al hospital, y yo me encontraba recostado en una camilla que ya se sentía muy fría, y mi hermano estaba ahí encima de mí, llorando desconsoladamente, porque parecía que ya no había nada más que hacer conmigo, los médicos ya no me estaban atendiendo. Pero cuando volví fue como si hubiera recibido un soplo y fue un impacto tan grande que parecía que la piedra había golpeado mi cabeza en ese momento. Y fue un dolor muy insoportable el que sentí, muy insoportable. Entonces hice un movimiento brusco, que es el encaje del cuerpo, terminé levantándome y vi a mi hermano llorando sobre mí. Entonces le dije, vamos a salir de aquí. Él se detuvo, se llevó un susto tan grande, se quedó parado así, no sabía qué decirme. Y entonces recuerdo perfectamente que él resolvió algunas cosas allí y firmó los documentos y luego salimos y finalmente nos fuimos a casa. En el camino de regreso vine durmiendo profundamente durante todo el trayecto. Y cuando por fin llegué a casa, sé muy bien que me quedé descansando en cama por 2 días enteros. Esos 2 días que estuve en cama, tuve muchos sueños y algunas proyecciones. Era como si saliera de mi cuerpo y regresara todo el tiempo. Solo que en ese ir y venir, salir y volver, terminaba poco a poco acabando con algunas de mis valiosas vidas.
Pero entonces empecé a escribir, porque yo ya escribía desde hace tiempo, ¿no? Cuando me proyectaba, volvía de nuevo a las proyecciones y empecé a escribirlo todo porque quería entender realmente todo lo que me estaba pasando. Porque si me proyectaba desde que tenía tan solo los 3 años de edad y finalmente llegué a los 22, algo muy importante tuvo que haber pasado para que yo tuviera este fenómeno tan especial, ¿no es cierto? Y no podía hablar de esto en mi casa porque toda mi familia, a la que quiero mucho, es una familia sumamente buena y tradicional, pero es una familia evangélica y en esa época no se podía hablar de esto. Absolutamente todo era considerado algo malo, ¿no? Era un espíritu maligno. Y yo no creía que fuera un espíritu maligno, porque cada vez que salía encontraba a mucha gente buena, muchos espíritus buenos, ¿no? Y entonces yo me decía a mí mismo que no era posible que todo esto fuera tan malo. Y empecé a escribir sobre esto para poder buscar, investigar profundamente y entender mejor. Cuando lo hice me di cuenta de que no lograba encajar en ninguna religión. Pasé por varias, aprendí mucho en todas y cada una de ellas por las que pasé. Pero siempre que llegaba el momento de quedarme, de establecerme de verdad y pasar mucho más tiempo allí, al final sentía que no quería quedarme en ese lugar, porque había diversas cosas que simplemente no tenían ningún sentido para mí. Y entonces, debido a esa inquietud, empecé a buscar e investigar todos los fenómenos desde un enfoque mucho más científico también, indagando profundamente en la historia para comprender por qué sucedía exactamente aquello. Y así fui descubriendo que en la historia también ocurrieron muchas cosas y necesitaba entender todo eso. Bueno, finalmente llegué y logré, actuando como una autoinvestigadora, alcanzar un punto de entendimiento y una comprensión mucho más clara conmigo misma. Y ahí comenzó un gran cambio dentro de mí. Fue en el año 2014 cuando me separé, porque realmente tenía muchos fenómenos personales y mis fenómenos eran incontrolables y eran situaciones extrañas, así muy densas, que sucedían, que yo miraba así directamente a las personas. Y entonces mi parapsiquismo prácticamente comenzó a manifestarse de tal manera, con una intensidad tan grande, que yo miraba a la persona y era como si estuviera dentro de ella. Leía a la persona entera, escuchaba sus pensamientos, escuchaba sus órganos. Hubo un evento así muy triste que fue con una amiga mía que estaba embarazada y el niño que estaba dentro de ella vino a hablar conmigo, me dijo que no iba a quedarse y ella terminó perdiendo al bebé realmente. Y cometí la gran tontería de decírselo, ¿no? A ella de una forma. Yo simplemente quería que ella se preparara para lo que venía, pero entonces también fui viendo poco a poco que no podía decirle absolutamente todo a las personas y que tenía que controlar incluso hasta mi propia boca para poder hablar, porque la verdad es que tampoco tengo el derecho de decirlo. Me quedaba dándole vueltas a todo. Pero ¿por qué tengo que inmiscuirme tanto en la vida privada de la persona? Y eso estuvo a punto de volverme completamente loca, prácticamente. Porque mi mente pensaba muy rápido y venían una gran cantidad de escenas diferentes. Y entonces también conocí algunas técnicas. Conocí una técnica muy buena que se llama Qigong para calmar, meditación principalmente, para calmar la mente. Y también conocí una técnica, un taller que la gente hacía que se llamaba Tikkun y que trabajaba toda la energía del cuerpo. Y eso para mí realmente tuvo mucho sentido porque sentía que tenía muchísima energía y tenía que trabajar esa energía adecuadamente. Y entonces fue en ese momento que logré acceder y entenderlo todo de una vez. Justo cuando estaba por nacer, me explicaron que yo iba a llegar a este mundo y que iba a tener que aprender y entender profundamente sobre la energía. Pero yo no sabía de qué energía se trataba, ¿no? Al principio yo pensaba que era mi profesión, ¿no? Que yo tenía que ejercer esa profesión relacionada con la energía y todo eso, ¿no? Pero no, tenía que trabajar internamente la energía para poder ayudar y asistir a las personas, para poder realizar el proceso de reciclaje. Y entonces
Fue un proceso muy profundo de autoconocimiento el que hice y me resultó sumamente gratificante. Entonces, hoy, de esta manera, por ejemplo, soy capaz de conseguir telepáticamente entender la información que recibo claramente y comprender lo que tengo que hacer con esa información recibida. Porque cuando accedí a las vidas pasadas, para mí no tenía sentido si yo era reina, si yo era rey. No, no era eso. Ese no era el foco. El foco era saber si realmente estaba evolucionando y qué estaba haciendo para que los demás evolucionaran. Entonces tenía que asistir a mi grupo, a mi familia, porque uno no viene a una familia por casualidad. No estás con esas personas por casualidad. Vienes para hacer algunos ajustes. Entonces tuve acceso a una vida en la que encontré a mi madre, que hoy es mi madre aquí, y a mi padre. A mi padre logré tener acceso, él murió muy joven, pero después también conversaba con él porque estuvo bastante tiempo en casa y yo le decía que no era aquí donde tenía que quedarse, que había lugares mejores a los que podía ir y un día se fue y siguió su camino. Yo le decía que tenía que buscar un lugar donde hubiera una escuela para que pudiera estudiar y así regresar en una próxima vida mejor para ayudar a las personas. Y así fui entendiendo todo ese proceso porque lo tuve, qué me pasó después de la SM y fue algo muy impactante para mí. En esa época hubo 2 momentos en los que casi perdí el control porque entiendo que hoy, cuando las personas tienen la mediumnidad a flor de piel, su parapsiquismo, realmente no entienden todo eso y piensan que todo es acoso. Y en realidad a veces no es acoso. Entonces, cuando estás ahí intentando hacer telepatía con una conciencia que se encuentra justo a tu lado, debes comprender que esa conciencia a veces simplemente te está pidiendo ayuda. Pero en realidad muchas veces pensamos erróneamente que esa conciencia nos va a hacer algún tipo de daño. Y la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces son personas que nos amaron en otras vidas, que nos amaron en esta vida, que saben que pueden contar con nosotros. Se trata de personas que saben que hacemos un trabajo de sanación, así que vienen para ser asistidas. Entonces, todo ese proceso, después de la SM y de desarrollar realmente mi parapsiquismo, me hizo entender eso y me ayudó a comprenderlo. Hacer los procesos de reciclaje personal para poder acceder a mi propia vida, hacer mis propios reciclajes internos para que tenga más enfoque, más discernimiento, más lucidez y para que también pueda ayudar mejor a los demás. Eso para mí tuvo mucho sentido. Eso para mí fue porque yo me programé de esa manera antes de nacer. Y eso fue todo lo que pasó, Esteban. Wow, muy interesante lo que nos has contado, lo que nos planteas. Hay varias cosas interesantes a tratar. Una de esas cosas es con respecto a tu salida del cuerpo. Tú tienes este accidente, te golpeas la cabeza y de repente tú sales del cuerpo. Ah, ¿Cómo fue esa transición de estar dentro del cuerpo y estar fuera del cuerpo y después estar ya en lo que podríamos definir como el plano espiritual? Porque hay otras SM donde se relata mucho esa experiencia como de ver el cuerpo desde afuera, después ver un túnel o entrar en un túnel, hay una luz, acercarse a la luz, hay otros ven como una especie de portal. ¿Cómo tú viviste esa experiencia? Para mí era natural, Esteban. ¿Por qué? Porque yo ya tenía el hábito de salir del cuerpo. Entonces, cuando salí del cuerpo y pude observar mi propio cuerpo físico en el intrafísico aquí, no marcó ninguna diferencia real para mí. No fue impactante para mí verme allí porque yo ya me proyectaba, entonces me despegaba del cuerpo porque tenemos 4 cuerpos, como yo digo. Nuestro cuerpo físico, el cuerpo energético, luego el psicosoma y el mental soma, que es el área que yo estudio. Entonces esos cuerpos están todos ahí. Luego, cuando te descoincides, es precisamente ese instante en que sales del cuerpo con total lucidez.
Así que para mí eso era algo natural. Y entonces, cuando fui a caminar por los caminos que ya conocía, no llegué a ver de forma directa el túnel, lo que vi fue el puente. Entonces, algunas personas realmente relatan detalladamente que van hacia un puente. Esa luz brillante la vi cuando llegué a cierto punto, en el que la conciencia que estaba a mi lado me dijo así: mira, si pasas de aquí, ya no podrás volver nunca más. Entonces, cuando miré, vi una luz muy fuerte. No sé, no era un túnel, pero era una luz muy fuerte. Y entonces yo veía varias conciencias, los cuerpos energéticos, ¿no? Pasando por esa luz. Entonces, sinceramente creo que si te tocaba pasar por ahí, ya no había forma de que regresaras. Que fue realmente lo que ella me dijo: de aquí no vuelves más. Y también creo que vas a otra dimensión. Y una vez que te encuentres en ese lugar, de acuerdo con tu progreso y evolución espiritual, aquí en la tierra, en este mundo, volverás a retomar tu camino personal justo donde lo habías dejado, por así decirlo. Y para mí, de cierta forma, cuando mueres y vas al otro lado, vas a estar igual que como moriste aquí. Al menos eso es lo que veo en las experiencias que tengo fuera del cuerpo. Algunas conciencias, cuando mueren, salen de aquí, y yo tuve esa experiencia con mi propio padre. Entonces, mi padre se quedó más de 20 años dentro de la casa de mi madre y hacía las cosas que solía hacer repetidamente todos los días, solo que él veía a mi madre más joven y a mí como un niño. Eso es interesante. Por eso a veces él peleaba conmigo, me regañaba, me insultaba en nuestras conversaciones porque no quería aceptar lo que yo decía, ya que me veía como un niño, así que venía a llamarme la atención. Entonces, para mí eso era algo común, no fue muy impactante. Y otra cosa también, y aquí viene mi hipótesis de la vida pasada a la que accedí: cuando provoqué mi muerte también en otras vidas, yo sentía esa paz. No quería volver al cuerpo, porque fuera del cuerpo había mucha paz. Es una paz tan grande que no se puede describir. Esa pacificación de no sentir dolor, de no estar allí, de no ser maltratada más, de no enfrentar. Entonces, así también aprendí a tener un autoenfrentamiento aquí. Esa fue otra lección que también saqué de esa experiencia. Y en ese plano donde tú estabas antes de llegar a este puente, que después estaba esta luz, ¿cómo era el entorno? ¿Tú lo veías como un espacio físico? ¿Parecía como un mundo físico? ¿Las personas que tú veías, las veías como energías o como... O también hay gente que dice que intuye que está esa conciencia, no es que la ve, sino que la percibe? ¿Cómo tú viviste eso? No, no era como si fuera este lugar, se sentía más bien como si fuera un plano de existencia distinto, porque las formas cambiaban constantemente. Incluso las conciencias que estaban a mi lado y que pasaban a través de mí no poseían para nada esa forma humana. Era más como si fueran una esfera o un embudo de energía pura pasando, pero yo sabía que se trataba de una conciencia. Entonces no tenía nada que ver, y cuando miraba hacia un lado, por ejemplo, el puente parecía realmente que estaba sumergido, como si estuviera flotando entre las nubes más densas. Pero lo único verdaderamente interesante es que tenía unos arcos muy grandes, así. Cuando la miraba detenidamente, tenía unos arcos que daban la impresión constante de que sostenían ese puente de piedra, pero flotaba suavemente, flotaba, y las formas de las nubes cambiaban a cada momento. Es como si fueran los chakras, ¿no? Estaba mirando ahí como si fueran los chakras moviéndose, los vórtices. Pero no eran chakras, no es eso. Solo estoy dando un ejemplo. Y era bastante interesante. Y los colores, como eran, también eran colores muy suaves, muy tenues.
y al mismo tiempo no te da miedo, no te provoca angustia. La persona que pasa por una experiencia cercana a la muerte no se siente angustiada en ese momento. Puedes ver que todas las que relatan pueden contarlo de diferentes maneras, pero siempre hablan de esa pacificación y yo tuve eso, experimenté esa pacificación y es muy claro, todo es muy claro. Tal vez sea simplemente para que logremos adaptarnos a otra dimensión, no lo sé todavía con certeza, no sé muy bien cómo decirlo, pero es simplemente eso. Bueno, tú nos contabas que ibas acompañada de otra conciencia que después identificaste como una abuela, ¿no? Como tu abuela. Ah, ¿Tú cómo la identificaste? ¿Inmediatamente sentiste que era ella? ¿Sabes que es ella porque hay una impronta energética? ¿Es como su energía que te dice que es ella y tú lo entiendes de esa forma? ¿Cómo sabes que tan claramente que era tu abuela? Primero fue porque sentí profundamente su amor. Ella sentía tanto amor por mí que cuando aparecía era exactamente como si me estuviera abrazando. Y como ella ya estaba conmigo desde que yo tenía apenas 3 años de edad, ya tenía muchísima familiaridad con ella. Sentía profundamente que era una conciencia que estaba allí para ayudarme. Así que confiaba mucho en ella, muchísimo en ella. Y yo todavía no sabía en ese entonces que se trataba de mi abuela paterna. Solo lo supe tiempo después, cuando vi la foto. En esa época yo aún no sabía que era ella, pero sí sabía que era una conciencia que me quería mucho. Ella nunca me dijo que era mi abuela, nunca se presentó como mi abuela, pero yo sabía muy bien que me quería muchísimo y que siempre me acompañaba en todo momento. Incluso en los momentos en que me encontraba en depresión, ya no salía tanto del cuerpo, porque cuando uno está en un momento de mucha tristeza, resulta sumamente difícil llegar a tener muchas experiencias lúcidas y proyectivas fuera de lo común. Uno termina finalmente saliendo del cuerpo, porque realmente salimos, pero en esa época de mi vida yo ya no tenía tanta lucidez mental. Y tengo la firme hipótesis de que en ese entonces no salía porque la depresión me ponía extremadamente triste y simplemente no tenía la fuerza energética suficiente para poder salir. Y ella siempre estaba allí conmigo, enviándome muchísima energía. A veces se puede decir que es como un pase perfecto, ¿no cree? Pero recuerdo que ella siempre estaba a mi lado en los momentos en que aparecía para enviarme energía y siempre intentaba hablarme telepáticamente para que no desistiera, para que no me rindiera. Eso fue antes de la SM, ¿verdad? Pero me acuerdo de eso. Y fue ella quien estuvo allí conmigo, acompañándome. Bueno, por lo que tú nos cuentas, antes de tu SM, tú tenías ya una capacidad psíquica y mediúnica ostensiva, ¿no? Con la que convivías día a día. Y tenías estos encuentros, podías percibirla a ellas y quizás a otras entidades. Pero ¿cómo lo vivías tú? ¿No te perturbaba? Además de que vivías en una familia que era muy religiosa, con sus dogmas de evangélico, ¿no? Que considera que todo eso es pecaminoso o es cosa del diablo. ¿Cómo lo vivías? ¿Te lo guardabas para ti? ¿No lo compartías? ¿Era algo muy privado? Estas vivencias como psíquicas o mediúnicas. Era un desafío muy grande para mí. Cuando como esta querida abuela mía, se me apareció que yo salía del cuerpo con mucha facilidad. Recuerdo que yo decía, siendo muy pequeña, y les decía a mis padres, a mi papá, sobre todo porque hay algo gracioso, pero yo me hacía mucho pis en la cama y entonces les decía así, pero si yo fui al baño, fui al baño. Y él se enojaba mucho conmigo porque no teníamos muchos recursos. Mis padres lucharon muchísimo, pero eran personas muy pobres. Y entonces el colchón se arruinaba. Recuerdo muy bien todo eso. Y él se enojaba muchísimo porque tenía que comprar otro. A veces no teníamos el dinero suficiente para comprar uno nuevo. Y fue justo entonces cuando surgió en mí esa nueva conciencia.
Un día ella me enseñó y me pareció muy didáctico lo que hizo conmigo, porque en ese momento yo estaba durmiendo. Salí del cuerpo, yo era pequeña y entonces estaba en el baño, fui al baño a hacer pis y entonces ella vino, apareció y dijo, así no lo hagas todavía. Te voy a enseñar una cosa. Entonces le dije, ¿qué? Ella dijo, mira allí en tu cama. Entonces miré y vi mi cuerpo allí. Pero para una niña uno no se asusta con eso. Entonces le dije, pero ¿por qué estoy aquí? Y mi cuerpo está allá. Mi cuerpecito está allá. Entonces ella me dijo eso, luego me explicó, me dio la lección. Ella dijo, porque todas las noches que duermes sales del cuerpo. Y entonces vienes al baño. Lo primero que haces es ir al baño a hacer pis. Entonces, cada vez que vengas al baño a hacer pis, ahora te vas a pellizcar. Porque si te pellizcas y sientes el dolor en tu brazo, es simplemente porque tu cuerpo está aquí mismo contigo. Tienes que traer tu cuerpo contigo. Me pareció muy didáctico que ella dijera eso. Me pareció muy didáctico, muy gracioso. Y entonces nunca más volví a hacer pis en la cama, porque cada vez que me proyectaba me pellizcaba. Y hasta hace poco todavía hacía eso conmigo misma, pero fue muy gracioso. Fue la primera lección real que tuve así, ¿no? Sobre tener una conciencia totalmente fuera del cuerpo. Fue bastante interesante. Y entonces, en aquel entonces, ella empezaba a decirme que todavía no era el momento para que yo hablara, porque mis padres, bueno, no era realmente culpa de ellos. Tenía que respetarlos y aceptarlos, pero ellos no iban a ser capaces de entender lo que yo tenía en ese momento, ¿no? Solo lo iba a poder entender de verdad cuando fuera mayor, y que entonces iba a buscar estudiar un poco más sobre el tema. Y ahora no, era el momento de decírselo a ellos. Y fui creciendo con ese sentimiento tan difícil, ¿no? A mi madre no le gustaba hablar de eso en ningún momento, a mi padre tampoco, así que nunca llegué a tener ese apoyo fundamental. Como otras personas sí que pudieron tenerlo en sus familias. Y es algo que incluso me atrevo a afirmar. Cuando tienes un padre y una madre que tienen un hijo con cierto grado de capacidad, porque hoy en día los niños están naciendo muchísimos años por delante de nosotros, ya vienen con una mentalidad muy avanzada y de aquí en adelante lo será todavía mucho más. Entonces los padres y las madres necesitan tener conciencia de que van a venir muchos niños con recuerdos. Antiguamente no veníamos con tantos recuerdos, ahora no, ahora sí vienen. Así que es muy importante que los padres y las madres entiendan esto, independientemente de la creencia, independientemente de la religión, porque obligar a alguien a tener una creencia hoy en día no está bien, ya que creces muy reprimido. Y yo tengo eso como experiencia, así que dejé a mis hijos muy libres. Tuve a mis 2 hijos y no bauticé a ninguno de ellos. No quise imponerles ninguna religión precisamente por mi propia experiencia personal, pero respeté el momento de mis padres. Cuando tú vuelves de tu experiencia cercana a la muerte, ¿cómo vives ese retorno? Porque para muchas personas resulta como un poco traumático. Hay personas que entran como en procesos depresivos después de volver de una experiencia cercana a la muerte por lo contrastante de la realidad, ¿no? De lo que significa estar aquí encarnado en un cuerpo a lo que significa estar en el otro plano con otra condición desprendido del cuerpo. ¿Cómo viviste tú esa experiencia, ese retorno? Bueno, para empezar, sentí que casi me volví loca de verdad, literalmente. No resulta nada fácil volver a la flora. El parapsiquismo, el mediumnismo ahí, me llegaba mucha información que no podía escribir por completo. Y los extraños fenómenos que empezaban a aparecer, porque entonces empezaban a romperse muchas cosas en casa, muchas luces y los aparatos electrónicos. Recuerdo que en el año 2014 entraba así y llegaron a romperse varios vidrios dentro de casa. No me era posible tener ataques de rabia o furia.
Si me enojaba y había una puerta de vidrio, esta se terminaba rompiendo. Las laptops se quemaban. Llegué a perder hasta 3 computadoras portátiles. Y así, una tras otra, diversos aparatos y dispositivos electrónicos que tenía en aquel entonces, incluso las luces. Y eso para mí era algo muy interesante, Esteban, porque la verdad es que no sentía ningún tipo de miedo. Yo ya sabía muy bien que tenía que ver conmigo, con los fenómenos extraños, que tenía algo que ver directamente, pero no tenía miedo. Para mí, me sentía muy enojada conmigo misma por no poder encontrar una respuesta. Tenía que haber alguna respuesta para eso. Tenía que seguir adelante. Y entonces fue cuando empecé a entender que tenía que hacer muchas técnicas de respiración principalmente y trabajar mi energía. Y entonces empecé a ir mucho a ese taller que descubrí, ¿no? Decimos que es entrenar, ¿no? El cuerpo, tu propio cuerpo energético, para que yo pudiera finalmente obtener respuestas. Y fue a partir de ahí que empecé a tener respuestas, ¿no? Entonces, porque me sucedían esos fenómenos porque eran las conciencias de aquellas vidas a las que había accedido pidiéndome ayuda. Entonces, yo sentía ataques de rabia por tenerlas ahí provocándome, muchas veces inconscientemente, dificultando mi camino evolutivo aquí, pero no sabía qué hacer con ellas. Y cuando descubrí que tenía que trabajar mi energía para poder tener más lucidez en la clarividencia, en la telepatía y todo lo demás para poder ayudar a esas conciencias, ahí las cosas empezaron a cambiar. Entonces, a partir de 2017, tuve un proceso bastante interesante en el que fui organizando mi vida por bloques. Digo bloques porque no se puede arreglar todo de una vez. Y fui haciendo un acuerdo con esas conciencias, porque a veces eran muchas de varias vidas. Y yo decía así, mira, primero voy a ocuparme de esta parte, después que resuelva esto aquí, entonces paso a esta otra. Y eso fue lo que hice. Lo hice, así que fui ocupándome de la parte familiar, fui ocupándome de la parte personal, profesional, de la autoconfianza, fui ocupándome de la parte espiritual, financiera, de relaciones. Entonces, fui relacionando gradualmente cada uno de los detalles que tenía que resolver durante cada etapa de mi vida. Y hice eso para poder acoger a esas conciencias que estaban muy cerca de mí y ver cómo podía ayudarlas. Y así fui buscando ese entendimiento que para mí funcionó muy bien. No sé si otras... Me pregunto cómo es que lo hacen las otras personas, pero creo que cuando regresas de una experiencia cercana a la muerte con tantas preguntas sin respuestas, simplemente no puedes permitirte el lujo de rendirte. En primer lugar, no puedes rendirte. Cada persona tiene que buscar su propio crecimiento espiritual, ya sea en la iglesia, en el centro espírita o en cualquier lugar donde se sienta bien, porque ahí va a encontrar formas de entender todo ese proceso completo por el que pasó. Pero de algo estoy segura. Una persona simplemente no puede dejarse caer en una profunda depresión, ahí rendirse, entregarse. Hay personas que lamentablemente no logran superarlo. Respeto mucho eso, porque sé que no es fácil. Hay personas que no consiguen superar eso. De ahí, por eso hablar hoy para mí de mi SM, poder decir, mira, hay solución. Eso que viviste, yo sé que lo viviste porque es algo así que nosotros no tengo que convencer a nadie de las experiencias que me tocó vivir. No convenzo a nadie, no es mi intención, pero viví esa experiencia y hoy soy una mejor persona porque fui a entender por qué la tuve, por qué vine de esa forma. Y ese crecimiento personal fue ocurriendo de manera gradual durante toda esa organización profunda que hice, al trabajar conscientemente cada etapa de mi vida y cada momento de mi existencia. Fue un proceso de trabajar un determinado tema específico ahí en mi historia, ¿no?
Y la verdad es que todo eso tuvo mucho sentido para mí, ¿sabes? En ese momento comprendí por qué vine con mi madre. Ahí entendí todo sobre mis hermanos y sobre mis hijos, entendiendo por qué mis hijos vinieron conmigo, en qué momento mis hijos vinieron y en qué momento los encuentro. Encontré a mis hijos en otra vida y por qué estaban conmigo en esta vida. Pude poder observar y analizar todo ese proceso. Ahora mismo me encuentro en una etapa en la que estoy madurando significativamente mi parte profesional. He llevado a cabo una transición completa en mi carrera y hoy estoy en un momento muy especial por el que estoy pasando. Sé también que es una renovación profunda que estoy haciendo porque ya estoy brindando mis servicios y atención a otro tipo de grupo totalmente distinto. Y otra cosa que también me proporcionó es que cuando me proyectaba, salía, generalmente la gente dice que se proyecta y sale volando por ahí, y sin rumbo, sin dirección, nosotros decimos que es volitar. Y hoy para mí no es así. Cuando salgo ya sé a dónde voy, a quién voy a ayudar, las conciencias a las que voy a ayudar. Entonces, ese discernimiento, hoy lo tengo. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo me proyecté ayudando en la guerra allá en Rusia. Entonces, ¿por qué? Porque yo tenía una afinidad con las conciencias de Rusia, de Polonia allá. Entonces, para mí tenía sentido ir allí, ayudar. Hoy estoy más enfocada en América Latina y en Estados Unidos. Me pareció muy sincrónico que me lo dijeras, pero incluso tuve una proyección de que iba a venir a un canal que no sabía si era el tuyo, ¿vale? Pero tuve una proyección el día 16 del 6. Y de hecho me pareció que todo eso estaba bien registrado en mi cuaderno. Y me vi a mí misma. Entonces así es. Dicen que en esta vida nada sucede por pura casualidad, ¿verdad? Todas estas experiencias que tú vives, ¿no es cierto?, en que empiezas a entender vínculos que tenías con conciencias de otras experiencias de vida, empiezas a conocer en el fondo tu historia pasada, de alguna forma fue como ir como recordando cosas que tú sabías, pero que habías olvidado y de pronto empezaste a recordar. ¿Fue algo así? Bueno, te voy a contar mi hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Dime, ¿por qué tuve acceso a varias vidas? Y a veces recuerdo ciertas cosas y después, cuando voy a recordar, a veces no viene todo en el momento. ¿Por qué? La información, cuando accedo a ella, me llega poco a poco. Por eso decía que venía en bloques. Entonces, primero venía antes de la imagen, llegaba la información, después aparecía la imagen y ahí se convertía finalmente en la idea. Entonces, también hay un proceso cuando accedes a determinada vida. Nunca es puntual para mí, especialmente para mí, nunca es puntual eso de ahí. Entonces, puntual, lo que quiero decir es, por ejemplo, accedí a mi vida, tuve una experiencia en la que accedí con mi madre en Austria en 1498. Entonces, esa información iba llegando. Y ahí estaba yo en un orfanato y ella era una adoctrinadora en esa época, allí. Y mi madre es bastante singular, pero ella, al mismo tiempo que cuidaba de los niños, era una adoctrinadora. Ella tenía mucho amor. También amaba a esos niños. Y la verdad es que le gustaba mucho todo de mí. Entonces, toda esa información, ella la fue viendo y analizando así poco a poco. Primero vino eso. Fue ahí cuando finalmente capté el año. Y entonces, cuando voy a estudiar, ahí voy a estudiar Austria, me voy al año 1498. Entonces voy a ver el traje, porque recuerdo el traje con el que ella se presentó, recuerdo la iglesia que presentó. Entonces voy buscando eso, voy investigando aquí afuera, voy haciendo esa investigación. Cuando voy haciendo esa investigación, las ideas vienen, la imagen viene, se me hace más clara. Y luego viene la idea final.
Y ahí es donde surge el porqué de todo. ¿Y en qué punto exacto tengo que arreglar las cosas? ¿Cuál es el proceso de reciclaje que tengo que hacer para no repetir ese ciclo? Y entonces comprendí claramente que mi madre aceptó traerme. Todo eso fue pactado y acordado antes de que naciéramos. Ella fue llamada, lo digo por mi evoluciólogo, ya que tenemos un evoluciólogo allá, y entonces él es quien se encarga de formalizar el acuerdo. Y ella aceptó casarse con mi padre ya había tenido varias vidas, con ella era la primera vez. Ella aceptó casarse con mi padre para ayudar, para que yo no me perdiera aquí en esta vida en las drogas y el sexo, porque yo siempre me perdía en eso. Y entonces todo tuvo sentido porque yo la veía como una adoctrinadora, y no es que ella sea una persona mala, no. Ella es una persona firme, tanto que era profesora en esta vida, todo lo ve desde esa profesión. Entonces ahí pude tener un cierre para la historia y ella fue una persona muy importante en esta vida para mí, de verdad. ¿Sabes? Así dolió. Realmente no perderme en las drogas y en el sexo. Eso tuvo mucho sentido para mí. Y en las otras vidas también fueron las mismas cosas. Mis hijos también las mismas cosas. Entonces yo siempre vengo por bloques, voy tomando notas y voy investigando por qué vino la imagen, por qué vino ese país, por qué vino ese año, por qué vinieron esas ropas, por qué vino ese momento. Es de esa forma que aparece. Entonces no es que yo... Y es muy interesante, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros aquí en esta vida vamos cumpliendo ciertos años, a veces vas olvidando el nombre de ciertas personas, ¿no? Terminas la universidad, te gradúas y a veces te encuentras con una persona en la calle, la persona se acuerda de ti, que estudió contigo en la secundaria, y tú no recuerdas el nombre de esa persona. Y eso me pasa mucho a mí. Tengo una facilidad, yo digo, de borrar cosas que no tienen importancia para mí, pero no es que esa persona no haya tenido importancia, es porque no formaba parte de lo que yo necesitaba reciclar, simplemente pasó por mi vida. No es que sea una mala persona, no me esfuerzo por querer mantener a esa persona en particular en mi mente, porque en realidad no tuvo ningún sentido en absoluto para mí. Entonces, simplemente decido guardar para mí lo que necesito reciclar y tengo perfectamente esa capacidad dentro de mis recuerdos. Entonces, cuando me conecto con algún lugar, ya sé si tengo que quedarme o si no tengo que quedarme. Si me conecto con determinadas personas, ya sé si voy a hacer un determinado trabajo con esa persona, si no lo voy a hacer, si soy bien recibida en un lugar o si no lo soy. Entonces, hoy consigo tener esa lucidez, pero no es que las personas estén equivocadas, no es que los lugares sean equivocados. No, no es eso. Es porque realmente ya consigo entender que no debo perder tiempo. Porque lo que nos pasa es que perdemos mucho tiempo sintiendo rabia hacia las personas, guardando rencor hacia ellas. Si tu intención es causarles un daño a las personas, tienes que saber que eso no te conducirá a ningún lado. Tienes que seguir adelante. Y para mí todo sucede, Esteban, aquí y ahora. Para mí, pasado, presente y futuro están aquí y ahora. Tú haces que las cosas sucedan. Eres dueño de tu propio camino. Rosana, ¿para ti fue difícil el animarte, el atreverte a compartir tu experiencia cercana a la muerte públicamente, hacerla públicamente? No sé si lo hiciste en redes sociales o incluso estar aquí en este canal. ¿Cuánto tiempo pasó desde que viviste la experiencia hasta que finalmente te animaste a hacerla por primera vez? Fue la primera vez que hablé en 2024. Fue una experiencia muy difícil, porque fui a un canal donde me bombardearon muchísimo y ni siquiera leí todo, solo leí algunas cosas en YouTube, ¿no? Con la gente diciendo que yo era una charlatana y todo eso. Pero al final de cuentas, está todo bien. Luego me invitaron a otro canal y ahora aquí en el tuyo. Ya llegué más tranquila, ¿no?
sin juicios, sin importar lo que la gente diga o no diga. Estoy aquí con la intención de realmente decirles a aquellas personas que pasaron por esto, que realmente sucede, que no están locas, ¿verdad? Me tomó mucho tiempo hablar. Si hubiera empezado mucho antes a hablar sobre todo esto, tal vez me habría ahorrado bastante. Me habría ahorrado muchísimas cosas, principalmente la locura, porque yo pensaba que estaba loca. La gente me llamaba loca, pero hoy ya no es así. Hoy me siento bien y tranquila. Estoy realmente muy feliz de estar aquí hoy, de poder hablarle con calma a mucha gente. Bueno, en el caso del canal, por suerte, o no sé si por suerte, pero la mayor parte de las personas, yo diría el 99,9% de los comentarios siempre son muy respetuosos, hay muy pocos haters en el canal, así que en ese sentido no vas a tener problemas con nosotros aquí. Bueno, tú nos contaste que fue muy difícil para ti el regreso porque ah, quedas como inestable, puedes caer como en una depresión, es como difícil cuando tú vuelves de una experiencia cercana a la muerte, el retorno, ¿no? Y hay gente que cae en depresión. ¿Tú crees que sería importante que el sistema de salud de Brasil, en tu caso, o de otros países, tengan gente capacitada en poder tratar a personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte, poder guiarlas, acompañarlas en el proceso, porque finalmente resulta como un proceso muchas veces como postraumático, ¿no? Sí, sí. Y creo que hoy en día estamos mucho más dispuestos a hablar abiertamente. Actualmente, quien pasa por esto tiene muchos recursos y herramientas a su alcance, ¿verdad? Tu propio canal, por ejemplo, sirve de gran ayuda a muchas personas para entender mejor este fenómeno, ¿no es así? Creo que hoy las personas tienen que saber que no están solas y ese proceso postraumático es profundamente doloroso para aquellas personas que atraviesan por una experiencia de este tipo. Entonces, hablar hoy y expresarlo resulta liberador y muy positivo. Yo animaría a las personas a hablar de verdad, a no tener miedo, a no tener vergüenza de lo que las personas te van a juzgar, porque te van a juzgar de todas formas, pero no pasa nada. Lo que importa es que tú, como conciencia, estés presente. Y hoy en día hay muchos recursos. Incluso hoy la medicina está muy avanzada en esto, porque ya existen investigaciones médicas, varios médicos y doctores que ya hablan más sobre la experiencia cercana a la muerte. Entonces, ni siquiera necesitas creer en nosotros aquí, que somos mediums, parapsíquicos, hablando de una manera más, con un enfoque más espiritual. Busca también en la ciencia. En la ciencia también, hoy en día, los médicos ya saben que esto sucede, ¿no? Entonces, no eres solo tú, las personas no son únicas, son muchas las personas que pasan por esto, ¿verdad? Ahora, esta experiencia, el después, es difícil cuando no tienes un acompañamiento. Yo pasé por eso, sé que es difícil, pero hoy en día ya no es así. Hoy hay mucha información en Internet, realmente se habla mucho sobre esto, ¿no? Bueno, en España, sin ir más lejos, la medicina se ha involucrado muchísimo con estos, hay mucha investigación y ahora se está trabajando fuerte. Hemos tenido algunos doctores, algunos médicos que han investigado el tema, que trabajan en el tema, que hemos entrevistado en el canal y que de hecho están organizados y están generando capacitaciones a personas del mundo de la salud para poder acompañar a personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte después de su retorno acá. Sí, sí, muy interesante. Y hoy existe un estudio, Esteban, que está conectado con nuestra glándula pineal. Entonces, ya hay doctores, ya hay un doctor investigando, ya existe una investigación bastante avanzada sobre esto, que es cuando afecta tu glándula pineal, abre tu clarividencia, porque la SM hace eso. Entonces, cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, eso impacta profundamente en tu cerebro. Todas tus neuronas comienzan a funcionar de manera muy diferente. Ya existen investigaciones incluso aquí en Brasil. De hecho, ya se ha investigado a fondo el cerebro de los mediums y de aquellas personas que no lo son. Entonces, ya está científicamente comprobado que es totalmente diferente entre ambos.
Y todo tiene que ver con nuestra glándula pineal, la cual abre la clarividencia y te hace tener este tipo de fenómenos tan especiales y únicos, ¿verdad? Ese parapsiquismo más avanzado. Sí, lo que tú dices es muy cierto porque fíjate que hay un porcentaje muy alto de personas que relatan eso, que cuando vuelven de la SM vuelven con sus capacidades psíquicas potenciadas. Lo mínimo que ocurre es tener una intuición muy desarrollada, pero desde ahí hay algunos que empiezan con clarividencia, con mediunidad. Es como si se abriera un campo, una ventana que tenían bloqueado y de pronto aquí tienen todas estas capacidades, ¿no? Potenciadas. Es bien interesante. Exactamente. Y tiene que haber una explicación para eso, ¿no? No podemos simplemente pensar que esto es un don, así de simple. Claro que muchas personas sienten dolor y pasan por todo eso, pero lo que realmente tienes que llegar a entender es por qué te pasó exactamente eso a ti y por qué está surgiendo este fenómeno en este momento. ¿Qué es lo que significa todo eso para ti? Rosana, ¿tú por qué crees que hay personas que viven experiencias cercanas a la muerte y otras que no? Hay personas que tienen accidentes y quedan en coma y después vuelven y tienen clarísimo que vivieron un SM y otras que pasan por un coma y no recuerdan nada. No significa que no lo vivieron, sino que sencillamente no lo recuerdan. Y otras como tú lo tienen muy claro. ¿Por qué tú crees que algunas sí y algunas no? Esteban, ¿verdad? No creo que yo sea la persona más adecuada para explicar esto ahora mismo. Lo que sí puedo es hablar realmente más de mí. Entonces yo, por ejemplo, tengo la sensación de que realmente yo lo atraje. Tengo un libro muy interesante que se llama Síndrome del extranjero. Me sentí muy identificado con ese libro, porque yo no lograba encajar en este entorno, no quería hacerlo. Siempre había algo en mi interior que me decía que este no era el lugar al que pertenecía, y eso me generaba una gran tristeza. Cuando te encuentras en un estado de tristeza y cuando sientes que tu vibración baja, eso es un hecho. Comienzas a atraer ciertas conciencias que no son muy buenas cerca de ti. Esas mismas conciencias terminan provocando algunos pequeños mini accidentes. Entonces, justo antes de mi QM, yo fui teniendo varios de esos mini accidentes. Es como si me hubieran estado avisando. Pero yo me permitía tener eso, porque ya no quería seguir viviendo, me quedaba acostada todo el tiempo, estaba triste, y la tristeza es una vibración baja. Entonces, esa vibración tan baja creo que la atraje profundamente a mi mente inconsciente. Yo creo en eso, en que este accidente mío fue lo que provocó que yo estuviera a punto de morir. Entonces, atraje eso. Ahora bien, surge la pregunta de ¿por qué otras personas no poseen esta misma capacidad? También pienso, planteando esto como una posible hipótesis de trabajo, que esa persona no lo recuerda simplemente porque a nivel psicológico no lo soportaría. Y a veces el propio amparo protector, ya sea que se llame Dios, Jesús o el ángel de la guarda de la persona, no permite que ella lo recuerde porque simplemente no lo va a soportar. Y muchas veces ella tiene un trabajo importante con la familia y por esa razón es que está allí. A veces pasó por eso para unir más a la familia, puede ser. Pero si ella recordara todo eso, no tendría capacidad, no lo soportaría porque es difícil soportar todo eso. A veces el camino de esa persona no es recordar. El camino de esa persona es asistir a la familia que está allí, unir a esa familia. Así que esta es mi hipótesis fundamental, porque uno recuerda y porque el otro no recuerda. A veces yo pienso que por la mayoría de los casos que he visto, que son personas que cuando tienen la SM normalmente no están muy bien previos a la SM. Algo está pasando en su vida y la SM finalmente lo que hace es venir como a darle una nueva oportunidad, un giro en su vida y normalmente cambian mucho. A veces yo pienso que si pensamos que existe un mundo espiritual, un plano espiritual con gente que sabe lo que venimos a hacer,
De repente es como que pueden estar pensando, a ver, tiene capacidades, está muy claro, estaba muy claro en lo que tiene que hacer, pero en la vida ya se distanció tanto de lo que venía a hacer acá, está tan perdido que vamos a tener que traerlo un poquito para que recuerde, entienda, ya ahora te acuerdas qué es lo que tienes que hacer, bueno, vuelve y solucionalo. Es como, porque si no ya está demasiado desencaminado, si su camino iba hacia allá, está como, se desvió demasiado y cada vez va a ser más lejos, entonces lo traen nuevamente lo orientan de alguna forma, así lo veo yo, así lo siento, no sé qué piensas tú. Sabes, ahora mismo me acabo de acordar de algo importante, Esteban. Una vez tuve una explicación muy detallada durante una proyección consciente con mi amparador sobre una conciencia específica que yo ya conocía de antes y que actualmente está reencarnada aquí en este plano. Esa conciencia todavía se encuentra viva, solo que en el momento cuando me proyecté, pude ver que esa conciencia estaba en un lugar extrafísico muy malo y, de hecho, estaba recibiendo una paliza tremenda en esa dimensión. Al ver aquello de cerca, me quedé muy impactado. Y entonces recuerdo que el amparador me dijo así, solo observa. Y yo me quedé observando fijamente a esa conciencia mientras recibía golpes, recibiendo una gran cantidad de golpes de manera continua, ¿no? Y la verdad es que no lo entendí muy bien en ese momento. Cuando finalmente regresé de nuevo al cuerpo, me topé cara a cara con esa misma persona aquí mismo, que estaba encarnada y no estaba bien. Y estaba pasando por un proceso sumamente delicado, se estaba hundiendo cada vez más en las drogas. Y entonces vino allí a hablar conmigo, me acuerdo de eso, que vino a hablar conmigo pidiendo ayuda. Y yo le dije así, vamos a ayudar, vamos a echar una mano. Y entonces yo ya tenía unas amigas que eran psicólogas, que trabajaban con personas drogadictas. La derivé a una psicóloga amiga mía, ¿no? Y esa amiga mía atendió a esa persona y esa persona se puso bien. El problema es que tuvo un problema de salud bastante grave y serio. Y entonces aquella paliza que ella recibió allí después, el amparador me dijo que fue necesaria para que ella no muriera por las drogas. Mira qué curioso. Entonces, así, no tenemos idea multidimensional. A veces cuando miras puntualmente algo que está sucediendo, no es que sea malo, es que no lo entendemos. Cuando lo ves así, por eso fui separando la información por fases cuando llegaba. Y esa persona hoy está muy bien, pero ella podría haber muerto en aquella situación por la que estaba pasando. Después de haber vivido tu experiencia cercana a la muerte, tu SM, y haber tenido tus cambios, ¿no? Del antes y el después, de cómo tú eras antes a después de tu SM. um, ¿Cuál es el principal aprendizaje que tú podrías entender de tu experiencia? Siento alegría, hasta me estoy riendo, porque así como ya había tenido otras vidas provocadas anteriormente, también mi muerte fue así, ¿no? Una fue a los 28, otra fue a los 26 y en esta fue a los 22. Y entonces me siento muy feliz y plena porque ya dejé atrás la etapa de los 20 años, así que hoy puedo decir que si tenía que reciclar algo importante o si tenía que evolucionar un poco más, creo que lo he conseguido. Entonces, cuando miro la situación que me ocurrió y todo el extenso proceso personal por el que pasé, me siento sinceramente muy feliz. Me alegra mucho saber que me encuentro realmente muy bien ahora. No tengo nada de qué quejarme y todavía puedo ayudar a otras personas. Entonces, eso me convierte en una mejor persona. Entonces, eso es lo que tengo de... Mi mayor aprendizaje hoy es ser asistencial, ¿sabes?
poder saber que pasé por esta vida, no solo pasé, sino que estoy dejando un legado. Eso tiene mucho sentido para mí porque cuando regrese, muy probablemente volveré en otra situación totalmente diferente. Y no voy a repetir ese ciclo que ya venía repitiendo. Entonces, eso para mí lo tengo muy claro. Tengo conciencia, una cosa es este. Uno no es la misma persona después de una SM. Vuelves muy diferente. Ya no soy aquella Rosana de antes. Así como hoy tampoco soy la Rosana de hace 22 años, de los 22 años cuando los tenía. Eso es interesante. Esa evaluación lo tengo muy claro y puedo hacerlo. Rosana, ¿tú qué le dirías a una persona que puede estar viendo tu entrevista acá y está triste porque está en un duelo, perdió a un ser querido hace poco y está como viviendo esta experiencia pesada que implica perder un ser querido? ¿Tú qué le dirías? Que la vida no termina aquí, ¿sabes? Por más que, claro, yo también no soy insensible. Por supuesto que si pierdo a alguien a quien amo mucho, lo voy a sentir. Pero sé que la vida no termina aquí. Y lo sé por la experiencia que tuve con mi padre y poder saber que él está hoy en un lugar muchísimo mejor y que sé que en otro momento lo volveré a encontrar porque nuestra conciencia no muere. Entonces, por más que sintamos dolor en esta vida en la que ahora hemos perdido a un ser querido, es un dolor, es un dolor. Vive ese dolor, pasa por ese duelo, pero después sigue adelante también. Sigue adelante porque en otro momento volverás a encontrarte con esa conciencia con la que conviviste, a la que amaste. Y la vida sigue y nos volveremos a encontrar en otro momento. Y si hay que vivir la tristeza, se vive la tristeza, se vive el duelo, pero después se sigue adelante. Rosana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto compartir contigo. Hay que aclararle a las personas que Rosana también tiene mucho conocimiento en lo que es la concienciología. Por lo tanto, vamos a ver si la podemos, si nos acepta una segunda invitación para hablar de ese tema que es sumamente interesante. Rosana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Soy yo quien agradece. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí ahora contigo. Gracias, Rosana. Bueno, y quiero darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y como siempre les digo, si les ha gustado la entrevista con Rosana, suscríbanse al canal, denle like, compartan esta entrevista, así podemos expandir estos conocimientos a muchas más personas. Los leo los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.